Hacía mucho tiempo que había dejado de llorar, no porque no doliera, sino porque hasta sus lágrimas habían aprendido que no estaban a salvo. Cada día él volvía a casa, y cada día ella se preparaba para los golpes, hasta el día en que algo cambió. No porque el dolor cesara, sino porque alguien más no podía soportarlo, alguien que nadie esperaba. Un toro viejo y quebrado, abandonado para pudrirse detrás del establo. Lo que sucedió aquella noche sacudiría el silencio de aquella finca para siempre. Y si alguna vez has creído que el verdadero valor a veces proviene de los lugares más olvidados, entonces esta historia se quedará contigo. La bofetada resonó en la vieja casa de madera como un disparo. Marta no gritó, tropezó, golpeó el mostrador detrás de ella y resbaló hasta el suelo. Una taza se hizo añicos cerca de sus pies. Le ardía la mejilla, pero no se la tocó. Había aprendido que solo empeoraba las cosas. Al otro lado del patio, Granito levantó la cabeza. El toro no se movía a menudo. La mayoría de los días parecía más muerto que vivo. Sus patas estaban rígidas, sus ojos apagados. Pero esta noche algo en él se agitó. Dentro de la casa, Marcos caminaba como un animal enjaulado, sudando, con tics, los ojos desorbitados por la necesidad. «¿Dónde está?», gritó. «No me mientas, mamá». Marta intentó hablar, pero su voz era un susurro. «Marcos, por favor», apartó una silla de una patada. «¿Estás alimentando a esa bestia inútil mientras yo me muero de hambre aquí dentro? ¿Ese toro te importa más que tu propio hijo?» Granito soltó un bufido grave. Apenas se oyó por encima de la tormenta que se gestaba dentro de la casa. Marcos no lo oyó, pero Marta sí. Miró hacia la ventana trasera y, por un instante, su rostro hinchado se suavizó. Su mano tembló al tocar el suelo, intentando levantarse. «Una vez fuiste un buen chico», susurró. «Solías montarlo con tu padre». Marcos no escuchaba. Su mente ya estaba en un lugar más oscuro, y afuera, Granito permanecía inmóvil como una piedra, observando, esperando. Si crees en las segundas oportunidades, esta historia es para ti. Granito no siempre fue así. Años atrás, era el orgullo de la finca, ancho, fuerte, admirado. Jaime Verde, el difunto esposo de Marta, solía llamarlo el latido de la tierra. Granito tiraba de carretas, encabezaba desfiles en el pueblo y posaba orgulloso junto a Jaime en cada foto que colgaba en la pared de su sala. Pero el tiempo no tiene piedad, ni con los animales, y ciertamente tampoco con los recuerdos. Cuando Jaime murió, todo empezó a marchitarse. Marcos ya había empezado a descarriarse, faltando a la escuela, mintiendo. Luego vinieron las pastillas, luego los gritos, y Granito simplemente fue abandonado. La finca se deterioró, los cultivos se secaron, las vallas se inclinaban como ancianos cansados, ya nadie venía de visita. El único sonido que quedaba era el crujir de la madera vieja y el viento entre los campos. La gente decía que Marta debería sacrificar al toro. «Es solo otra boca que alimentar», susurraban los vecinos. «Ni siquiera puede mantenerse en pie». Pero Marta se negó. Le daba sobras de su propio plato cuando no había nada más. Hervía agua para limpiar una herida en su pata que a nadie más le importaba. Hablaba con él en las horas tranquilas de la mañana, cuando Marcos estaba inconsciente y el mundo todavía parecía casi seguro. Granito cojeaba por el pasto con pasos lentos y dolorosos, sus huesos doliéndole con cada movimiento. Pero siempre se detenía cerca de la casa. Nunca se alejaba mucho, como si esperara, como si escuchara los gritos, los estruendos, el silencio. Él lo sabía, siempre lo supo. Granito tenía una forma de quedarse tan quieto que casi parecía que no respiraba. Por la noche, cuando la luz del porche parpadeaba y el viento traía sonidos lejanos, Marta a veces lo veía a través de la ventana de la cocina. Inmóvil,
de cara a la casa, las orejas ligeramente inclinadas hacia adelante, observando. No sabía por qué se quedaba tan cerca. Tenía hectáreas para deambular, viejos senderos que seguir, pero nunca se alejaba mucho. Como si la linde de la valla fuera más que madera, era de ver. Recuerdo, había momentos, pequeños, extraños momentos, en que Marta sentía que Granito entendía. No de una manera de cuento de hadas, no como una criatura mágica, sino en un sentido más profundo, más instintivo, como si pudiera sentir lo que ella sentía: dolor, miedo, la espera. Una noche, Marcos arrojó una botella por la ventana. Marta se agachó, el cristal le cortó el brazo. Cuando miró hacia afuera, Granito no se había movido, pero su cola se crispaba y sus pezuñas se habían desplazado en la tierra. Estaba más cerca que antes, solo unos pocos metros. Otra noche, la puerta trasera se cerró de golpe con tanta fuerza que resonó por los campos. Granito soltó un sonido bajo y gutural, casi como un gruñido. Esa fue la primera vez que Marta se dio cuenta. No solo estaba observando, estaba vigilando. Algo dentro de él se había mantenido agudo, incluso si el mundo había embotado todo lo demás. Vio lo que se avecinaba, mucho antes que nadie, y llegaría el momento en que quedarse quieto ya no sería suficiente. Lo llamaban inútil. Decían que debería haber sido sacrificado hacía años, pero Granito se quedó, a través de las tormentas, a través del hambre, a través de las noches llenas de gritos que nadie más parecía oír. No huyó, no olvidó, esperó. Porque incluso el alma más rota aún puede proteger. Incluso la vida más olvidada aún puede alzarse. Si crees que ninguna criatura está demasiado perdida para marcar la diferencia, entonces esta historia es para ti. La finca verde se asentaba al borde de un camino olvidado, donde el buzón se inclinaba y el polvo nunca se asentaba. Antaño fue un lugar orgulloso. Vallas pintadas, establos llenos, campos dorados. Ahora estaba cansado, como la gente que vivía allí. Marta Verde era el tipo de mujer cuyas manos contaban historias, años de trabajo labrados en cada línea. Su voz se había vuelto suave, no por naturaleza, sino por necesidad. El silencio se había convertido en su armadura. Había estado sola desde que Jaime murió, su esposo, durante 34 años. Él fue quien había construido esta tierra con sus propias manos, el que había confiado demasiado profundamente, incluso al final. Creía que su hijo encontraría el camino de regreso, que el amor podría arreglar lo que las drogas habían destrozado. Pero Marcos nunca regresó. Se quedó y empeoró. A los 28 años, Marcos vivía en la habitación en la que había crecido, ahora llena de botellas, ropa rota y cosas destrozadas. Sus humores cambiaban como el viento. Tranquilo un minuto, violento al siguiente. Marta caminaba con pies de plomo, rezando algunos días para que no volviera a casa en absoluto. Nadie la visitaba, nadie preguntaba. Los pueblos pequeños tienen grandes silencios. Y luego estaba Granito, antaño el favorito de Jaime, ahora apenas más que una sombra en el pasto. Para Marcos era un desperdicio, un montón de huesos que consume nuestro dinero. Para Marta era el último pedazo de su esposo aún con vida. Lo alimentaba en secreto, cepillando su pelaje cuando podía, susurrándole cosas que no podía decirle a nadie más. Cada atardecer, mientras el sol se hundía tras las colinas, Marta se paraba en el porche, una mano apoyada en la barandilla, un ojo en el campo. Granito siempre estaría allí, observando, quieto, como si entendiera que algo en esta finca estaba a punto de romperse. Para Marcos, Granito no era más que un peso terco que los arrastraba hacia abajo. ¿Por qué desperdicias comida en esa cosa?, se burlaba, señalando hacia el pasto. No va a arar campos.
No nos va a hacer ganar un céntimo. Debería haber sido carne hace años. Marta nunca respondía. Sabía que no importaría. Marcos odiaba al toro. A veces salía a la valla y tiraba piedras, solo para ver si Granito se inmutaba. Nunca lo hacía. Simplemente se quedaba allí, con los ojos fijos en Marcos, sin parpadear. «Esa cosa me da escalofríos», murmuró una vez Marcos. Pero no había miedo en su voz. Era algo más, algo inseguro. Como si en el fondo una parte de él intuyera lo que era Granito, no débil, no roto, esperando. Siempre era en los momentos de calma. Marta se sentaba en los escalones del porche con una manta raída sobre los hombros, una taza desconchada de té tibio en las manos. Sus ojos escrutaban el horizonte, no en busca de belleza, sino de amenaza. Entonces era cuando lo veía. Granito, de pie justo más allá de la valla, enmarcado por el crepúsculo o la niebla. Su cuerpo estaba quieto, su aliento visible en el frío, lento y constante, pero sus ojos nunca dejaban la casa. A veces le hablaba, no en voz alta, solo pensamientos suaves en voz alta. «No creo que vuelva sobrio esta noche». O «Tu pata parece un poco mejor hoy, viejo amigo». Granito movía una oreja o cambiaba de peso, y eso era suficiente. Sentía como si alguien estuviera escuchando. La conexión no era ruidosa ni cálida. Era silenciosa, vigilante, compartida solo en miradas y en la forma en que Granito se apoyaba en su mano cuando ella se atrevía a acercarse a la valla. Dentro de la casa, la tensión hervía a fuego lento. Marcos se agitaba más cada día. Ya no solo buscaba dinero, buscaba a alguien a quien culpar. Marta siempre estaba en su camino. Los insultos se volvieron más agudos, las amenazas más reales. Empezó a cerrar puertas con llave por la noche, incluso dentro de la casa. Dejó de afeitarse. Empezó a sudar a través de la ropa limpia. ¿Y Granito? Granito se volvió más alerta. Paseaba por la linde de la valla más a menudo. Dejó de tumbarse. Esperaba cerca de la puerta trasera más tiempo de lo habitual, y una noche cuando Marta cayó de rodillas en el pasillo después de que Marcos la apartara de un empujón, Granito bramó, un sonido largo y profundo que vibró a través de las tablas del suelo. Marta levantó la vista a través de la ventana. Sus ojos se encontraron. Lo había sentido, incluso desde allí fuera. Había una pesadez en el aire ahora, como si el mundo contuviera la respiración. Los ojos de Marcos cambiaron. Permanecían vidriosos más tiempo, inyectados en sangre, sin parpadear. Hablaba menos, pero cuando lo hacía, sus palabras cortaban más profundo. El silencio entre arrebatos se volvió más peligroso que los gritos. Observaba a Marta como si estuviera escondiendo algo. Dinero, pastillas, secretos. Empezó a preguntar dónde iba durante el día. ¿Por qué pasaba tiempo junto a la valla? ¿Por qué el toro seguía vivo? «Hablas más con esa cosa que conmigo», escupió una noche. «Quizás debería acabar con él yo mismo». Marta no respondió. No podía. Granito estaba más cerca de la casa ahora. Cada atardecer, un paso más cerca, su aliento empañaba los cristales de las ventanas. No parpadeaba. Una noche, Marcos estaba de pie junto al fregadero, haciendo girar un cuchillo de carne entre los dedos, sin usarlo, solo sosteniéndolo, observando cómo la hoja captaba la luz. Al otro lado de la habitación, las manos de Marta temblaban mientras secaba un plato. «¿Por qué estás nerviosa, mamá?», preguntó Marcos, con un tono demasiado tranquilo. «¿Me mentiste otra vez?». Ella no respondió, pero afuera, Granito soltó un bufido agudo, golpeando el suelo una vez. Marta lo oyó. También Marcos. Sus ojos se dirigieron rápidamente hacia la puerta trasera, y por primera vez la cerró con llave. La noche llegó pesada, envuelta en nubes y un viento que empujaba contra las ventanas. Marcos no había comido. No había hablado en horas. Caminaba como una sombra, de un lado a otro, con las manos apretadas, la mandíbula tensa.
Marta permaneció en un rincón de la cocina, tratando de hacerse más pequeña que la lámpara parpadeante sobre ella. Sin previo aviso, se giró y golpeó la mesa con el puño. Las patas de madera cedieron y los platos tintinearon. «¿Crees que soy estúpido?», gritó. «Lo tienes escondido en alguna parte. Lo estás guardando para él, ¿verdad?». Marta se quedó helada. «Marcos, por favor», abrió un cajón con fuerza. Los cuchillos se desparramaron. Agarró el más grande, una hoja pesada con mango negro. Su agarre era demasiado fuerte. Sus ojos ya no eran ojos, solo furia y hambre. Se acabó el preguntar. Marta retrocedió hacia la despensa. Su respiración se aceleró. La habitación parecía más pequeña ahora, sofocante. Afuera, Granito caminaba de un lado a otro. Las pezuñas del toro golpeaban el suelo con más fuerza ahora, una y otra vez, resonando como un tambor lejano. Bufó, su aliento una nube blanca bajo la luna. Sus músculos se tensaron, sus ojos fijos en la parte trasera de la casa. Marcos se acercó a Marta lentamente, el cuchillo brillando. «Te di todas las oportunidades». Ella levantó las manos temblando. «Eres mi hijo. No, soy tu error». Y entonces fue cuando Granito se movió. Con un estallido repentino, el viejo toro se lanzó contra la puerta. La madera crujió, volaron astillas, un segundo empujón y cedió. Granito estaba suelto, y venía. La puerta trasera explotó hacia adentro con un estruendo ensordecedor. Marta gritó. Marcos se giró justo a tiempo para ver una masa de músculo negro y furia entrando a toda velocidad en la cocina como una tormenta hecha de carne. Granito no dudó. No hubo advertencia. Ninguna pausa. El toro golpeó a Marcos con toda su fuerza, levantándolo del suelo y estampándolo contra la pared del fondo. El impacto agrietó el yeso, derribó Marcos de las estanterías e hizo que el cuchillo saliera volando por la habitación. Marcos gimió, desplomándose en el suelo, jadeando, aturdido, pero no acabado. Granito se interpuso entre él y Marta, respirando con dificultad, cada exhalación un bufido gutural. La sangre goteaba de una vieja herida reabierta en su hombro, pero no se movió. Esperó. Marcos se arrastró, gateando hacia el cuchillo caído. «¡No!», gritó Marta. Pero era demasiado tarde. Marcos agarró la hoja y se abalanzó, acuchillando a ciegas. El cuchillo cortó el flanco de Granito. Se abrió un profundo tajo, y el toro soltó un bramido que sacudió las ventanas. La sangre salpicó el suelo de madera. Aún así, Granito no retrocedió. En lugar de eso, se giró. Y cargó de nuevo. Esta vez no hubo vacilación, ningún control, solo poder puro y dolor, y algo mucho más fuerte que ambos, rabia protectora. Granito golpeó a Marcos de frente, lanzándolo contra el viejo sofá con tal fuerza que se derrumbó bajo él. El cuchillo se le escapó de los dedos, se le fue el aliento en un gruñido. No se levantó. Marta gateó por el suelo, con lágrimas corriendo, sus manos buscando al enorme toro que ahora goteaba sangre sobre el parqué. Granito giró lentamente la cabeza para mirarla, un ojo nublado, el otro agudo y sabio. Ella le puso la mano en el pecho. «¿Viniste?» Granito bajó la cabeza, tocando suavemente su hombro. Afuera, el viento aullaba. Dentro, nada se movía, excepto el pecho de una madre, subiendo y bajando con incredulidad. Las sirenas rompieron el silencio como una cuchilla. Luces rojas y azules pintaban las paredes polvorientas, proyectando extrañas sombras sobre los restos de la sala. Muebles rotos, cristales destrozados, sangre, y en medio de todo, Granito, aún de pie, aún observando. Dos agentes de la Guardia Civil irrumpieron por la puerta principal, con las armas desenfundadas. Se quedaron helados ante la escena. Marta, acunando su brazo, levantó la vista desde donde estaba sentada en el suelo junto a Granito. Su voz era ronca, apenas un susurro. «¡Intentó matarme!». El sargento López dio un paso adelante, su voz baja. «Señora,
Baje el arma si tiene una. No la tengo, dijo ella. Se lo llevó todo, excepto a él. Marcos gemía, acurrucado cerca del sofá derrumbado. Un agente se acercó, esposándolo sin resistencia. El cuchillo fue embolsado, se tomaron fotos, se recogieron declaraciones, pero ninguno de ellos podía dejar de mirar a Granito. El toro no se había movido, simplemente permanecía sobre Marta como un soldado custodiando su último puesto. La sangre seguía goteando de su costado, sus patas temblaban de agotamiento. Cuando el caos se calmó y Marcos se hubo ido, Marta se apoyó en Granito y susurró: «Vamos a curarte, viejo amigo». Lo condujo afuera lentamente, cada paso doloroso. El establo olía a paja y a tiempo. Limpió sus heridas con agua tibia y toallas viejas, sus manos temblando. «Me salvaste», dijo suavemente. «Fuiste el único que lo hizo». Granito no respondió, pero sus ojos no se apartaron de los de ella. Y por primera vez en años, Marta no se sintió sola. Algunos dicen que los animales no entienden, que no sienten lealtad, no sienten dolor, no sienten amor. Pero Marta te diría lo contrario, porque en una noche en que nadie más oyó sus gritos, Granito sí lo hizo. No necesitó palabras para saber que algo andaba mal. No esperó permiso para hacer lo correcto. No le importó que fuera viejo, o estuviera herido, u olvidado. Actuó, le salvó la vida. Esa noche algo cambió en la finca verde, no solo porque Marcos se había ido, sino porque Granito demostró algo más poderoso que la rabia o el miedo. Demostró que incluso aquellos a quienes descartamos, aquellos a quienes etiquetamos como rotos o inútiles, todavía son capaces de cosas extraordinarias. Así que si esta historia te conmovió, aunque solo sea un poco, tómate un segundo para respirar, para pensar, para recordar a alguien a quien una vez juzgaste demasiado rápido, o a alguien que nunca se rindió contigo. Y si has llegado hasta aquí, déjame preguntarte algo. ¿Por qué crees que Granito hizo lo que hizo? Deja tus pensamientos en los comentarios. Y por favor, comparte esta historia con alguien que todavía crea que toda vida tiene un propósito. Nunca sabes quién podría necesitar oírla. Hasta la próxima. Sed amables y seguid observando.